En la clase de hoy vamos a continuar analizando procesos reactivos y específicamente vamos a estar cerrando entonces el análisis de los balances de masa en procesos que involucran reacciones químicas. Vamos a estar hablando de la separación de productos y recirculación y del proceso de purga. Para ello vamos a dividir la clase en dos secciones. En la primera sección vamos a estar hablando del proceso de recirculación, ¿sí? Y resolviendo un problema de aplicación para que podamos entender bien lo que es la recirculación. En la sección 2 de la clase vamos a estar hablando de las corrientes de purga, para qué se utilizan, por qué se realiza la purga y además vamos a estar resolviendo un problema de aplicación de modo que podamos entender bien el concepto de esta corriente. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la separación de productos y recirculación. Cuando analizamos reactores químicos en los que ocurre separación de productos y se tienen corrientes de recirculación de reactivos sin consumir, se utilizan dos definiciones de conversión de reactivos. La primera es la conversión total. La conversión total, como dice el nombre, expresa la conversión completa del reactivo al pasar por el proceso total y se define como la relación entre la diferencia de la cantidad de reactivo que ingresó al proceso completo menos la cantidad del reactivo que sale del proceso dividido la cantidad que ingresó de ese reactivo al proceso. Para calcular la conversión total se habla de cantidades que entran y salen del proceso. La otra definición de conversión es la conversión en un paso. Fíjense que es entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos del reactor, esa diferencia dividida la cantidad de reactivo que ingresa al reactor. Fíjense que la conversión en un paso entonces se relaciona específicamente con cantidades relacionadas directamente al reactor. Considera aquello que se convirtió al pasar una vez por el reactor. ¿A qué me refiero? Vamos a ver un ejemplo de un proceso y para ese proceso vamos a determinar estos dos tipos de conversiones para que podamos entender mejor estas definiciones. A ver, fíjense en este proceso. Es un proceso típico que incluye una recirculación. Fíjense, tenemos un reactivo A que es alimentado, ¿sí?, al proceso. Esta alimentación fresca es mezclada primero con una corriente de recirculación que viene de algún punto de la planta, ¿sí? Y
Esa corriente resultante al mezclar esta alimentación fresca y esta alimentación de recirculación, la corriente que resulta de la mezcla es la que se alimenta al reactor. Como resultado de la reacción, entonces sale una corriente que tiene 25 moles por minutos de A y 75 mol por minutos de B. Esa corriente pasa a una unidad de separación de producto, donde se separa el producto de interés y lo que no reaccionó del reactivo al haber pasado por el reactor, aquello que sobró del reactivo A, es recuperado en la unidad de separación y recirculado entonces para volver a ser ingresado al reactor. Fíjense que el objetivo de las recirculaciones es este precisamente, aprovechar, cuando tenemos un proceso reactivo, aprovechar el reactivo que no fue consumido en el primer paso por el reactor, ¿verdad? Entonces, veamos, por tanto, las dos conversiones de las que hablamos para este proceso en específico. Vamos a ver un poco. Fíjense, voy a calcular aquí la conversión en un paso. Fíjense, dice, entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos del reactor. El reactivo es A. Entonces, ¿cuánto entró de A al reactor? 100. ¿Cuánto salió de A del reactor? 25 moles por minuto de A. Dividido esto, lo que entró de reactivo al reactor. Fíjense que aquí tenemos 75. Vamos a expresar esto como un porcentaje. Entonces, por 100, entonces estamos hablando de una conversión del 75% del reactivo A. Conversión que se logra cuando el reactivo pasa una vez por el reactor. Hablemos entonces, calculemos la conversión total, porque fíjense que A fue recuperado en esta unidad de separación y recirculado al reactor. Entonces, la conversión total justamente es lo que quiere es determinar de este A que ingresó al proceso total, cuánto se logró convertir, incluyendo ya el efecto de la recirculación. A ver, fíjense, cuánto la definición de conversión total entonces se refiere a las entradas y salidas del reactivo, pero con relación al proceso. Al proceso entró 75 moles de A por minuto. Y no salió nada. Fíjense, en esta corriente ya no hay A. Entonces, menos 0. ¿Cuánto entró de A al proceso? 75 mol por minuto y esto por 100 para expresarlo en porcentaje. Fíjense que la conversión total de A es del 100%. Y esa conversión se logró al haber separado A y haberlo recirculado. En cambio, al pasar por el reactor A, al pasar una vez por el reactor, se logra solo un 75% de conversión. Entonces, fíjense que
con la recirculación, la separación y la recirculación del reactivo, se logró en este caso el uso total del reactivo, lo cual a nosotros ingenieros obviamente es lo que nos interesa porque nosotros pagamos por ese reactivo. Entonces, obviamente queremos aprovecharlo por completo. Entonces, obtenemos un uso completo en el proceso de este reactivo A, aun cuando solamente un 75% de ese reactivo era consumido al salir del reactor. Con la recirculación logramos que finalmente se lograra un 100% de conversión de ese reactivo. Ese es el objetivo de las unidades de separación y la recirculación cuando tenemos procesos reactivos. Fíjense que en este caso la conversión total de A es del 100% porque la separación que ocurre en esta unidad es tan efectiva que todo el A que entró a la unidad fue separado y recirculado. No siempre ocurre que la unidad de separación es 100% efectiva. Puede ocurrir que en vez de salir aquí 20 moles de A, salga solo 20 y 5 hayan ido aquí, ¿verdad? Depende de la eficiencia de esta unidad, pero fíjense que aun cuando aquí salga algo de A y la separación en esta unidad no sea 100% efectiva, aún así la conversión total siempre va a ser mayor a la conversión en un paso. ¿Sí? Bien. Espero que con el ejemplo se haya entendido bien el concepto de lo que es la separación y la recirculación y de las dos definiciones entonces de conversión. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver un problema entonces que involucra una corriente de recirculación. A ver aquí. Perfecto. El primer problema que vamos a resolver entonces es el ejemplo 472 del Felder, que dice así: en un reactor se deshidrogena propano para dar propileno. Tenemos la reacción de deshidrogenación. El proceso se va a diseñar para una conversión total del 95% del propano. A ver. Entonces, dato importante, conversión total del propano. Los productos, dice, de la reacción se separan en dos corrientes. La primera, que contiene hidrógeno, propileno y 0,555% del propano que salía del reactor. Esa corriente es considerada como producto. La segunda corriente contiene el balance del propano sin reaccionar y 5% del propileno de la primera corriente. Esa segunda corriente es la que se recircula al reactor. O sea, tenemos una corriente de recirculación al reactor. Nos pide calcular la composición del producto, la relación de recirculación y la conversión en un paso. Entonces, a ver. Tenemos entonces una corriente fresca de alimentación, que en este caso
el único reactivo que tiene el proceso es el propano. Entonces la alimentación fresca al proceso sería una corriente pura de propano. Sabemos que esa corriente pura se mezcla con una corriente de recirculación, ¿sí? Que viene de una unidad de separación que está después del reactor, ¿ah? Porque dice el enunciado, los productos de reacción se separan en dos corrientes. O sea, los productos de reacción, una vez que salen del reactor, pasan a alguna unidad de proceso que los separa en dos corrientes. Bien, entonces, sabemos que hay una recirculación, por tanto, la alimentación fresca se mezcla con esa recirculación y hay una corriente resultante como el resultado de esa mezcla, que va a ser la corriente que finalmente se alimente a nuestro reactor, que sería nuestra primera unidad. Dice el producto del reactor, entonces dice va a alguna unidad de separación, no sabemos la identidad exacta de esa unidad de separación, entonces la vamos a llamar directamente en forma general separador. Y en ese separador dice, se separan dos corrientes, dice. La primera contiene hidrógeno, propileno y 0,555% del propano que salía del reactor. Entonces tenemos una primera corriente, dice, a esa primera corriente se le llamaría producto, sería nuestro producto la primera corriente. Y tiene entonces hidrógeno, propileno y propano. C3H8. Bien. La segunda corriente que sale de ese separador contiene el balance del propano sin reaccionar y 5% del propileno de la primera corriente. Entonces, tenemos una segunda corriente, esa segunda corriente, entonces dice que tiene, tiene propano sin reaccionar, o sea, C3H8, y tiene propileno que es C3H6. Esa corriente dice que es la que se recircula al reactor, o sea, es la que se va a mezclar con la alimentación fresca para dar la corriente que finalmente se va a alimentar al reactor. Fíjense, si se mezclaron propano y una corriente de recirculación que tenía propano y propileno, quiere decir que la alimentación al reactor va a tener necesariamente propano y propileno, ¿sí? Del reactor sabemos que tiene que salir entonces los productos que son C3H6 y el hidrógeno, pero sabemos también que sale propano sin reaccionar porque en el separador fue separado algo de propano, ¿sí? Entonces necesariamente quiere decir que del reactor salió propano sin reaccionar. Ahí tenemos completo el diagrama de flujo con los componentes. Fíjense que entre los datos del problema el problema no nos da concentraciones y tampoco nos da flujos, ¿sí? Entonces, vamos a completar el diagrama de flujo. A ver, al completar el diagrama de flujo no tenemos cantidades conocidas, entonces vamos a completar el diagrama de flujo con todas las corrientes en forma de variables desconocidas, ¿verdad? A ver, a esta corriente le vamos a llamar NF, que sería la corriente de alimentación formada netamente por propano.
A este propano aquí le podemos llamar N1, al propileno le podemos llamar N2, a este le podemos llamar N3, a este vamos a llamarle N4, a este le podemos llamar N5, ¿sí? Al propano aquí le vamos a llamar N6, al propileno le vamos a llamar N7, al hidrógeno le vamos a llamar N8, al propano que sale para ser recirculado le vamos a llamar N9 y a este le vamos a llamar N10. Fíjense que cuando nosotros tenemos que llenar los flujogramas, generalmente nos conviene trabajar con cantidades o sea, expresar las cantidades de los distintos componentes de las corrientes ya como flujos en forma directa. O sea, ¿a qué me refiero? Esta corriente, por ejemplo, de aquí, yo podía haber elegido expresarla de esta manera. A ver, poner, por ejemplo, NP, ya, poner la cantidad total de moles que salen en esa corriente y expresar los distintos componentes como fracciones molares. Por ejemplo, la fracción molar del hidrógeno en la corriente P, la fracción molar del propileno en la corriente P y la fracción molar del propano en la corriente P. Yo podía haber elegido completar esa corriente de esa manera, con una cantidad total y expresar las cantidades relativas de los distintos componentes como fracciones, o sea, como concentraciones. Yo podía haber elegido representar y escribir esta corriente de aquí de esta manera, en vez de haberla completado ya en forma directa con las cantidades directas de los distintos componentes. Cuando llenamos diagramas de flujo, y como en este caso queda abierta la opción de expresarlo de esta manera o de esta manera, por lo general conviene expresarlo ya así. ¿Por qué suele ser más fácil? Porque reducimos la cantidad de incógnitas cuando expresamos los componentes ya con cantidades en vez de expresar un flujo total y los componentes con sus respectivas concentraciones. Fíjense que al expresar de esta manera las cantidades, yo tengo 3 incógnitas. En cambio, si yo hubiera elegido esta forma de expresar esa corriente, voy a tener 1, 2, 3, 4 incógnitas, ¿sí? Por eso cuando podemos, es mejor siempre tratar de trabajar con las cantidades ya de cada componente expresadas como cantidades netas y no como concentraciones, ¿sí? Obviamente, si es que el problema ya me daba como dato, por ejemplo, la concentración aquí del propano, me iba a convenir expresar esa corriente de esta forma, ¿verdad? Porque ya tengo uno de los datos, ¿sí? Entonces, depende de los datos que nos dé el problema para definir cómo vamos a completar cada corriente, si la vamos a completar ya con cantidades de los componentes en forma directa o completarla con los moles totales de la corriente y expresar los componentes de esa corriente con sus respectivas concentraciones. Van a ir con la práctica viendo cuándo les conviene hacerlo de una forma o de otra. En este caso, bueno, como les digo, conviene cuando el problema no nos
limita ya a que expresemos las cantidades de los componentes como concentraciones, entonces conviene trabajar con los flujos de los componentes ya en forma directa como lo hice aquí, ¿sí? Espero que haya quedado claro eso. Si es que por ahí quedó una duda respecto a eso, entonces ya saben que me pueden preguntar en el tablón o consultar en la próxima clase sincrónica, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos completo el diagrama de flujo con las cantidades conocidas y desconocidas. El siguiente paso es, bueno, vamos a anotar todas las especificaciones extras que haya dado el problema. Por ejemplo, la conversión total del propano, que dice el problema, se va a buscar que sea del 95%. Después dice también el problema, que en la corriente de producto, dice, tenemos hidrógeno, propileno y 0,555% del propano que salía del reactor. O sea, el propano que está en esta corriente de producto, o sea, este N6, dice que es el 0,555% del propano que salía del reactor, o sea, de N3. Eso significa esta expresión. Esta expresión de aquí, escrita como ecuación matemática, es esto, ¿sí? La cantidad de propano que salía en esta corriente es el 0,555% del propano que salió del reactor, ¿sí? ¿Se entendió eso? ¿Por qué se escribe en forma matemática? ¿Por qué se expresa entonces como esta ecuación de aquí? ¿Sí? Espero que se haya entendido por qué se la expresa entonces como esa ecuación matemática. Bien, después decía, la segunda corriente contiene el balance del propano sin reaccionar. O sea, aquí tenemos el propano sin reaccionar, ¿sí? Entonces dice el balance del propano sin reaccionar. O sea, ¿a qué se refiere? El propano sin reaccionar salió en esta corriente, bueno, la cantidad de propano que sale en la corriente de recirculación es el balance de esta cantidad. Simplemente nos está diciendo lo que nos salió aquí de propano sale aquí, ¿sí? Bien, voy a borrar esto para que después no me moleste. Y por último dice, y tiene el 5% del propileno de la primera corriente. O sea, el propileno que sale aquí en la recirculación, o sea, el N10 dice que es el 5% del propileno que hay en esta primera corriente. O sea, es el 5% de N7. Esta es la expresión matemática de esta especificación, ¿sí? El N10, o sea, la cantidad de propileno que se recircula es el 5% de la cantidad de propileno que estaba en la corriente de producto, o que está en la corriente de producto, ¿sí? Entonces, esta es la otra especificación. Fíjense que tenemos entonces 3 especificaciones del proceso. ¿Bien? Bien, sabemos que para resolver entonces problemas de balances, lo primero era siempre primero completar el flujograma, luego era llenar el flujograma con las variables conocidas y desconocidas y anotar todas las especificaciones extras que dé el problema
Y a continuación entonces ir al análisis de grado de libertad. Antes de ir al análisis de grado de libertad, a ver, fíjense, en este punto de aquí se están mezclando dos corrientes. Ustedes saben, conocen que ese es un punto de mezcla. Siempre nos conviene señalar los puntos de mezcla para no olvidarnos de ellos al hacer los análisis de grado de libertad y mucho menos a la hora de resolver los balances, ¿sí? Siempre señalen los puntos de mezcla. Principalmente porque nosotros sabemos luego que los puntos de mezcla son unidades de proceso. Entonces, siempre nos conviene marcar en el diagrama de flujo en forma diferenciada a los puntos de mezcla, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de grado de libertad. Es el siguiente paso a la hora de resolver balances de masa. Entonces, análisis de grado de libertad. Bien, punto de mezcla, el grado de libertad del punto de mezcla. A ver, el punto de mezcla es un punto no reactivo, entonces simplemente los grados de libertad se calculan por número de incógnitas menos número de ecuaciones independientes. Incógnitas del punto de mezcla. A ver, tenemos NF, N1, N2, N9 y N10. Esas son las variables desconocidas para el punto de mezcla. NF, N1, N2, N9 y N... A ver, voy a borrar esto. N10. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 variables desconocidas o incógnitas. A eso hay que restarle entonces el número de ecuaciones independientes. Fíjense, en el punto de mezcla tenemos ¿cuántos componentes participantes? 2, el propileno y el propano. O sea que dos especies químicas. Entonces podemos escribir dos balances de masa independientes en el punto de mezcla. Entonces tenemos dos balances de masa. Entonces eso significa que tenemos dos ecuaciones independientes que podemos escribir. Aparte de eso, para el punto de mezcla no tenemos más ninguna otra especificación. Entonces, simplemente ahí se cierra el cálculo de los grados de libertad y fíjense que tenemos entonces 3 grados de libertad para el punto de mezcla. La siguiente unidad va a ser los grados de libertad del reactor. Recuerden que cuando tenemos procesos reactivos para el reactor, entonces se debe de elegir el método que utilizaremos para calcular sus grados de libertad. Dado que en las clases anteriores no hicimos muchos ejemplos con grado de avance de reacción, entonces decidí que hoy vamos a resolver los dos problemas que resolvamos por medio de este método. Entonces, ¿cómo se calculaban los grados de libertad para un proceso reactivo usando el método de grado de avance de reacción? Era, primero, número de incógnitas. A ver, el reactor, sus incógnitas relacionadas son N1, N2, N3, N4 y N5. 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas entonces tenemos relacionadas al reactor. A eso, el método de grado de avance nos dice que hay que sumarle el número de reacciones químicas independientes.
¿Cuántas reacciones tenemos en este problema? Una reacción. Y sabemos que es por cada reacción que aparezca, si vamos a usar el método de grado de avance, todas las reacciones que tengamos tienen que ser independientes si usamos el método de grado de avance. Porque sabemos que por cada reacción tenemos un término de grado de avance desconocido. Entonces, más una reacción química independiente. A eso, el método dice restarle el número de especies reactivas independientes. Sabemos que cuando utilizamos el método de grado de avance, todas las especies reactivas necesariamente son independientes porque para cada una de ellas sí o sí vamos a tener que escribir una ecuación en función al grado de avance de la reacción. No hay forma que esas ecuaciones de esas especies lleguen a ser iguales. Nunca hay forma de que lleguen a ser iguales. Entonces, el número de especies reactivas independientes cuando usamos este método necesariamente es igual al número de especies reactivas que tenga el proceso. En este caso, 3 especies reactivas independientes. Fíjense que a eso había que restarle el número de especies no reactivas independientes que no tenemos en este caso, entonces no le restamos nada. Y hay que restarle también cualquier otra relación adicional entre las variables del reactor que me permitan despejar alguna de las incógnitas. Fíjense que estas relaciones aquí, ninguna es una ninguna relaciona variables del reactor, desconocidas del reactor entre sí. ¿Por qué? Porque fíjense que es cierto, en esta, por ejemplo, N3 es una variable desconocida del reactor, pero N6 no. Entonces, esta expresión no es una expresión que relacione variables desconocidas del reactor entre sí. No me sirve para despejar entonces variables desconocidas del reactor. Y ninguna de estas 3 expresiones relaciona entre sí incógnitas del reactor. Entonces no hay relaciones adicionales que restar. Entonces los grados de libertad del reactor me dan 3. Continuamos con los grados de libertad del separador. Para el separador, fíjense que es entonces una unidad en la que no hay reacciones químicas, entonces netamente los grados de libertad se calculan como número de incógnitas menos número de ecuaciones independientes. Incógnitas relacionadas con el separador tenemos N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 y N10, ¿verdad? Fíjense, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 y N10. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incógnitas entonces tenemos para el separador. Y a eso hay que restarle el número de ecuaciones independientes. ¿Cuántas especies químicas están relacionadas con o cuántas especies están relacionadas con el separador? A ver, tenemos hidrógeno, propano, propileno y bueno, hidrógeno, propano, propileno. Son 3 especies químicas las que están relacionadas con el separador. Entonces, tenemos 3 balances de masa independientes que podemos escribir. Entonces, ¿cuántas ecuaciones independientes? A ver, ¿hay alguna otra ecuación independiente que podemos escribir? Sabíamos que ecuaciones independientes eran, por ejemplo, propiedades físicas, restricciones físicas,
entre otras, ¿verdad? Entonces, fíjense que no tenemos propiedades físicas como la densidad u otros tipos de datos como esos que sean reacciones independientes que relacionen las incógnitas del separador. Entonces, aquí serían entonces tres ecuaciones independientes, ¿sí? Y a esto hay que restarle cualquier relación adicional que dé el problema que me relacione incógnitas del separador. Y ahí efectivamente esta sí es una relación adicional que me relaciona incógnitas del separador. Y también esta. Ambas ecuaciones me están relacionando entre sí incógnitas del separador. Entonces tengo dos relaciones adicionales. La relación que me da entre N6 y N3 y la relación que me da entre N10 y N7. ¿Sí? Perfecto. La conversión total no es una especificación que afecta al separador. Entonces, para el separador tenemos en un total, tenemos un total de ¿cuántos grados de libertad? 8 menos 3 son 5, menos 2 son 3. 3 grados de libertad tenemos entonces para el separador. Bien. El siguiente grado de libertad importantísimo que siempre, nunca se olviden, ya les había mencionado en las clases anteriores, es del sistema. ¿Cuál es el sistema? Recuerden, el sistema, yo me refiero a el sistema completo. Siempre les conviene trazar el sistema, aislarlo para poder ver cuáles son las corrientes que lo atraviesan y no cometer errores a la hora de hacer su análisis de grados de libertad. Voy a extender un poquito ahí para que se vea. Entonces, fíjense cuáles son las incógnitas relacionadas con el sistema total que está aislado con las líneas punteadas rojas. Tenemos NF, tenemos N6, N7 y N8. Esas son las únicas incógnitas relacionadas con el sistema total, porque recuerden, hay que solamente ver las corrientes que atraviesan su frontera. Y son solamente esta corriente y esta corriente. El resto de las corrientes son corrientes internas al sistema, entonces no se miran. Entonces, para el sistema, ¿cuáles son las incógnitas que tenemos? NF, N6, N7 y N8. Son 4 incógnitas las que están relacionadas al sistema. A eso hay que recuerden, como dentro del sistema tenemos un proceso reactivo, el análisis de grado de libertad tiene que hacerse por alguno de los métodos para procesos reactivos, ¿verdad? El análisis de grado de libertad del sistema. Así como el del reactor se hace por alguno de esos métodos, el del sistema total también debe hacerse de esa manera, dado que hay una reacción dentro del sistema total. Si eligieron el método de grado avance para hacer el análisis del reactor, bueno, es el mismo método el que hay que elegir para el sistema total. Entonces, a esto había que sumarle el número de reacciones químicas independientes. Sabemos que tenemos una reacción química, entonces esa es independiente. A esto había que restarle el número de especies reactivas independientes. Sabemos que tenemos 3 especies que participan de la reacción, entonces 3 especies reactivas independientes. Especies no reactivas no hay. Y por último, hay que restarle cualquier especificación que afecte a las incógnitas del sistema total. Fíjense, aquí tenemos la especificación que le afecta al sistema total.
La conversión total le afecta justamente a incógnitas relacionadas con esta línea punteada roja. ¿Por qué? Porque sabemos que la conversión total justamente considera las entradas y las salidas del proceso. Entonces, aquí restamos una relación adicional que es la conversión total. Entonces, para el sistema total tenemos un grado de libertad. Por último, sabemos que cuando tenemos sistemas de unidades múltiples hay que hallar los grados de libertad del proceso de unidades múltiples, que es el valor que realmente me va a decir si yo puedo resolver el problema en su totalidad con los datos que estoy teniendo. Cómo se hallaba los grados de libertad del proceso de unidades múltiples, era sumar los grados de libertad de las unidades de procesos individuales, o sea, el del punto de mezcla, el del reactor y el del separador. Recuerden, los grados de libertad del sistema total no se suman para este cálculo del grado de libertad del proceso de unidades múltiples. ¿Por qué? Porque para este cálculo se tiene que considerar solo unidades independientes, no combinaciones de unidades, ¿sí? Entonces, se suma punto de mezcla más los grados de libertad del reactor y los grados de libertad del separador. Son 9 entonces. Y a eso había que restarle el número de lazos. ¿Qué eran los lazos? Habíamos dicho que los lazos eran aquellas incógnitas relacionadas a más de una unidad de proceso y que por tanto contamos en exceso. ¿Cuáles son entonces mis lazos? A ver, fíjense, N1 es un lazo. Voy a hacer un poquito más finito esto. N2 es otro lazo. ¿Por qué? Porque a N1 y a N2 los conté como incógnitas, tanto del punto de mezcla como del reactor. N3, N4 y N5 también son lazos porque los conté como incógnitas del reactor y del separador. N9 y N10 también son lazos porque los conté como incógnitas del separador y del punto de mezcla. Esos son los lazos de este proceso, ¿sí? Recuerden, cuando ustedes van a contar los lazos, les recomiendo que lo hagan así como hice yo, marcando en el flujograma. No los cuenten viendo nada más que aquí las incógnitas, porque muchas veces el contar directamente aquí hace que obviemos algún lazo. ¿Sí? Es fácil saltar algún lazo si lo contamos directamente aquí en el análisis de grado de libertad. Conviene contarlos en el flujograma, ¿sí? Entonces, ¿cuántos lazos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Son desde N1 hasta N5. Entonces, número de lazos son N1, N2, N3, N4 y N5 son mis lazos. Me estoy saltando alguno, a ver, ¿cuál es más? N5, después tenemos N9 y N10, ¿sí? Menos mal que lo marqué.
A ver, vamos a borrar aquí este. Entonces, N5, N9 y N10. N9 y N10. Son entonces, ¿cuántos lazos? Son 7 lazos. ¿Sí? Además a esto había que restarle el número de relaciones adicionales que no hayamos contado cuando hicimos los grados de libertad individuales. ¿Sí? Y fíjense que una relación adicional que no consideramos al hacer los grados de libertad individuales de las distintas unidades de proceso es esta relación adicional lo consideré para el sistema total, pero fíjense que no lo pude usar, no pude usar esta especificación en las unidades individuales. Hasta ahora no pude usar esa especificación. Y es una especificación que me va a ayudar aquí. Entonces, menos una relación adicional tenemos todavía, que es justamente la conversión total. La conversión total, una especificación adicional que no pude usar antes en las unidades individuales y que sí relaciona variables del proceso, entonces puedo restarlo aquí. Entonces son 9 menos 8, ¿verdad? Son 1 grado de libertad todavía. O sea, así como está, con los datos que tengo no puedo resolver el proceso. Necesariamente aún necesito un dato como especificación del problema para poder resolverlo. ¿Qué hacemos cuando tenemos que los grados de libertad del proceso de unidades múltiples me dan 1? Puedo asumir una base de cálculo siempre y cuando no cuente con datos, cantidades de producto obtenido o cantidades de alimentación. Siempre y cuando el problema no me dé la cantidad de producto o la cantidad de alimentación, yo puedo asumir una base de cálculo. ¿Sí? Esa base de cálculo la puedo asumir en la unidad de proceso que más me convenga. ¿Sí? ¿Y cuál es la unidad de proceso que más me conviene? Siempre aquella que tenga un grado de libertad. Y fíjense en todas las unidades de proceso, ¿cuál es la que tiene un grado de libertad? El sistema total. O sea, mi base de cálculo me conviene que esté relacionada con el sistema total. Entonces, fíjense que puede ser una base de cálculo relacionada con la alimentación o con el producto. ¿Sí? Sí, normalmente conviene por sencillez asumir la base de cálculo en la alimentación. Entonces, mi base de cálculo voy a asumirla en la alimentación, que es NF, ¿sí? Vamos a asumir una base de cálculo de NF de 100 moles. Fíjense que con esta base de cálculo, en teoría, yo ya tendría que poder resolver mi sistema total. Porque fíjense, si yo conozco NF, a ver, vamos a ver cómo quedan los grados de libertad si conozco NF. Esta incógnita se anula, por tanto tengo una incógnita menos ya aquí que es 4, ¿sí? Y 4 menos 2, los grados de libertad del punto de mezcla quedan 2, ¿verdad? No, esa base de cálculo no afecta al reactor, ¿verdad?
no afecta al separador, afecta aquí al sistema, ¿verdad? Que en vez de 4 incógnitas quedan 3 nada más. Entonces en vez de 1, el grado de libertad del sistema van a ser 0. En el grado de libertad del proceso de unidades múltiples, aquí ya no va a ser 9 porque esto pasó a 2. O sea, aquí pasó a 2. Entonces va a pasar a 8, ¿verdad? Entonces esto va a pasar a 0. O sea, ahora con esa base de cálculo asumida, los grados de libertad del proceso de unidades múltiples pasó a 0. Bien, entonces ahora sí, con esa base de cálculo yo puedo resolver mi problema total. ¿Dónde empiezo a resolver el problema? Recuerda, el problema se empieza a resolver por aquella unidad de proceso y ahí puedo incluirle ya al sistema total, ¿sí? Empiezo a resolver por aquel punto en el que tengo grados de libertad 0, ¿sí? Y ahí, recuerdo, puedo tomarle en cuenta al sistema total. Y justamente en este caso, ¿quién dio 0? El sistema total. Entonces, el problema tengo que empezar a resolverlo por el sistema total en este caso, ¿sí? El sistema total incluye una reacción dentro de él. Entonces tengo que resolverlo por alguno de los métodos para procesos reactivos. Recordarán que mencioné en la clase, la primera clase de procesos reactivos. Si yo mi análisis de grado de libertad lo hago por un método determinado, mis balances de masa de procesos reactivos los tengo que resolver por ese mismo método. No tiene sentido que yo haga mi análisis de grado de libertad por método atómico y que después vaya a resolver el problema por el método de grado de avance. Tienen que ser el mismo método. ¿Por qué? Porque acuérdense, su análisis de grado de libertad les dice cómo resolver el problema, por dónde empezar y les orienta a la hora de resolver el problema. Entonces, ¿qué sentido tiene que hagan el análisis por un método y luego resuelvan por otro camino completamente diferente? Si justamente ese análisis les tenía que orientar cómo resolver el problema. Entonces, hicimos el análisis de grado de libertad por método de grado de avance. Tenemos que resolver el problema por el método de grado de avance. ¿Sí? Bien. Empecemos entonces a resolver el problema por este método. Voy a resolverlo aquí arriba para tener a mano mi diagrama de flujo, ¿sí? Voy a empezar entonces por los balances de masa del sistema total. A ver, método de grado de avance dijimos. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que disponemos para el sistema total? Fíjense que la primera ecuación importante que tenemos ya antes de escribir los balances para el sistema total es la conversión total. Ese es el primer dato importante que tenemos para el sistema global o para el sistema total, que es el que está en la frontera roja. La conversión total es el primer dato importante, que es el que nos daba el problema, que decía que era el 95%. Estaba hablando de la conversión del propano, ¿verdad? Entonces, yo tengo un factor de conversión del 95% para el propano. ¿Y qué era? A ver, vamos a hablar en términos de porcentaje de conversión nomás. ¿Qué era? ¿Cómo se definía la conversión total?
La conversión total dijimos que se definía, a ver, vámonos aquí. La conversión total era entrada de reactivos al proceso menos salida de reactivos del proceso dividido entrada de reactivos al proceso. Entonces, vayamos aquí. 95% entonces es entrada del reactivo al proceso. ¿Cuánto entra al proceso de propano? Aquí. ¿Verdad? Esa es la cantidad de propano que ingresa al proceso. NF era la cantidad de propano que entraba al proceso. Menos salida de ese reactivo del proceso. ¿Cuánto sale de propano del proceso? Fíjense, N6 dividido lo que entró de propano al proceso. Como usamos directamente la conversión en porcentaje, entonces tenemos que ponerlo por 100. Esta es la primera ecuación que tengo entonces para relacionar incógnitas. Y fíjense que yo conozco NF. NF es mi base de cálculo, que era 100 moles. Entonces, fíjense, yo conozco NF, de aquí yo puedo despejar ya N6. ¿Cuánto da N6? Fíjense, si ustedes calculan, van a comprobar que N6 da 5 moles. Ya es la primera incógnita que podemos despejar. ¿Sí? Ya empezamos entonces con la primera incógnita despejada. Vayamos ahora sí a los balances de las especies reactivas. Escribamos el balance para el propano. Voy a ver un poquitito ahí, para que puedan ver. Entonces, para el propano, sabemos que al usar el método de grado de avance era moles finales de la especie es igual a moles iniciales, ¿verdad?, más el coeficiente estequiométrico de esa especie por el grado de avance de la reacción. Sabíamos que este coeficiente podía ser positivo o negativo según estemos hablando de un reactivo o de un producto. Entonces, para el propano, los moles que salen del propano del proceso, recuerden, estamos haciendo el balance de este sistema señalado en la frontera roja, los moles que salen del propano de este sistema es N6. Los moles que entraron a ese sistema del propano es NF. La reacción es, voy a copiarla aquí para tenerla a mano, era C3H8, que es el propano, para dar C3H6, que es el propileno, más el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, más, decía, era el coeficiente estequiométrico de esa especie en la reacción. El propano es un reactivo. Los coeficientes estequiométricos de los reactivos eran negativos. Los coeficientes estequiométricos de los productos eran positivos. Entonces, para el propano, su coeficiente estequiométrico es negativo. Entonces, aquí va a ser menos el coeficiente estequiométrico del propano, que fíjense que es 1, negativo porque es un reactivo, por el grado de avance de la reacción.
Esa es la ecuación para el propano. Veamos la ecuación para el propileno, que es C3H6. Moles del propileno que salen del proceso. Acá también, en vez de decir moles finales, podemos poner moles que salen. Es lo mismo. Moles iniciales, moles que entran. ¿Sí? Si es que les facilita entender así la definición o la ecuación, pueden, cuando estudien, pueden tomar en cuenta llamarlos así. Bien, entonces los moles que salen del propileno del proceso es N7. Los moles de propileno que ingresan al proceso, fíjense que no hay propileno en la corriente de entrada. La corriente de entrada era puramente propano, entonces no hay moles iniciales de propileno. El propileno es un producto, entonces su coeficiente estequiométrico tiene que ser positivo. Aquí su coeficiente es 1, entonces 1 por el grado de avance. Por último, la última especie reactiva es el hidrógeno. Para el hidrógeno, moles de hidrógeno que salen del proceso total, o sea, de la frontera, no sé por qué no quiere responder mi equipo, de la frontera roja. Los moles que salen de esta frontera roja para el hidrógeno eran N8. Moles iniciales de hidrógeno, fíjense que tampoco entraba hidrógeno al proceso, entonces es 0. Hidrógeno es un producto, entonces su coeficiente estequiométrico es positivo. Fíjense que aquí es 1, entonces 1 por el grado de avance. Aquí tenemos las 3 ecuaciones de balances de masa para el sistema global. Ahí ya tenemos entonces las 3 ecuaciones que necesitábamos para despejar las siguientes incógnitas. Fíjense, aquí ustedes ya tienen N6 y ya tienen NF. Por tanto, de aquí se puede despejar el grado de avance de la reacción. Si ustedes despejan el grado de avance de la reacción, van a corroborar que sale 95 moles. ¿Sí? Esta sería entonces nuestra siguiente incógnita despejada. Ya tenemos el grado de avance y por tanto ya podemos también calcular N7 y N8. N7 sale, fíjense que N7 era igual al grado de avance, entonces va a ser 95 moles, al igual que N8 que también era igual al grado de avance, entonces N8 también es 95 moles. Ya tenemos las siguientes incógnitas, entonces despejadas. Ya tenemos todas las incógnitas relacionadas con el sistema global, ¿sí? Ya despejamos N8, N7, ya habíamos despejado N5 y ya teníamos luego NF, ¿sí? Bien, ¿a dónde avanzamos? Fíjense. ¿Cuál era el siguiente sistema, la siguiente unidad que tenía menores grados de libertad? Ya resolvimos el sistema total. Fíjense, el separador tenía 3, el punto de mezcla tenía 2. Y ahora, a ver, no, ahora despejamos N7, N6 y N8, que no son lastimosamente todavía incógnitas del punto de mezcla. Entonces, para el punto de mezcla sigue permaneciendo un grado de libertad de 2. ¿Dónde aparecen N7 y N8? Fíjense aquí en el separador, N7, N8 y N6.
Ya son las tres incógnitas que acabo de despejar. Eso hace que esto para el separador ya pase a 0. Entonces la siguiente unidad de proceso que puedo resolver justamente es el separador. Entonces vayamos a los balances de masa del separador, ¿sí? Voy a resolver entonces aquí balances del masa para el separador. Habíamos dicho que en el separador, a ver, vamos a mirar al separador un poquito. El separador tiene tres especies diferentes relacionadas con el hidrógeno, propileno y propano. Entonces podemos escribir hasta tres balances de masa diferentes para el separador. Empecemos con, fíjense, son tres especies, entonces tres balances de masa independientes. Entre esos tres balances de masa independientes ustedes pueden elegir, a ver, ¿cuántos balances podemos? Balances en total, sin hacer la distinción todavía de independientes. ¿Cuántos balances puedo escribir para el separador? Puedo escribir balance de masa total, puedo escribir balance de masa para el propileno, puedo escribir balance de masa para el propano y puedo escribir balance de masa para el hidrógeno. En total, yo puedo escribir 4 balances de masa en el separador. Ahora, ¿cuántos balances de masa son independientes? Sabemos que solo 3. Entonces, de esos 4, tienen que elegir 3. 3 cualesquiera y cualesquiera. Yo voy a elegir los 3 balances por componentes, simplemente por gusto, ¿sí? Entonces, escribamos los 3 balances de masa por componentes del separador. Empecemos con el propano. Sabemos que el separador es una unidad de proceso no reactiva, entonces los balances simplemente se escriben como entrada igual a salida. Entonces, para el propano, a ver, ¿cuánto entra de propano al separador? Entra, a ver, propano es este, entra N3. Lo que sale de propano del separador son N6 y N9. Entonces, el balance para el propano es, entra N3 y sale N6 y sale también N9. Esto es el balance del propano, ¿sí? Ahora veamos el siguiente componente, que era el propileno. El propileno entra N4, sale N7 y N10. Entonces, el siguiente balance, el del propileno, entonces es, entra N4, sale N7 y N10. Esto es C3H6. La siguiente especie es el hidrógeno. A ver, un poco qué pasa con el hidrógeno en el separador. En el separador entra, y el hidrógeno, la cantidad de hidrógeno que entra al separador es N5, sale N8, y solamente N8 porque en esta corriente de aquí no hay hidrógeno. Entonces N5 es igual a N8 para el hidrógeno. ¿Sí? Bien. Ya tenemos las 3 ecuaciones. De aquí nosotros habíamos despejado N6, habíamos despejado N7 y habíamos despejado N8. O sea, conocemos N8, ya puedo tener N5. Entonces, ¿cuánto daba? ¿Cuánto teníamos? Que era
N8 era 95, entonces N5 es 95 moles, ¿sí? Ya conocemos N7, conocemos N6. Entonces, el que podemos despejar hasta ahora en forma directa es N5. Pero habíamos dicho cuando hicimos el análisis de grado de libertad del separador que para el separador teníamos dos relaciones adicionales y es hora de usarlas. La relación entre N6 y N3 y la relación entre N10 y N7, que eran estas dos relaciones. La que N6 es el 0,555% de N3 y que N10 es el 5% de N7. Entonces escribamos esas dos relaciones aquí. Entonces era N6 es el 0,555% de N3 y N10 es el 5% de N7. De aquí, si tenemos N6, entonces podemos despejar N3. N3, si ustedes despejan, voy a reemplazar primero para que tengan más a mano. N6 era 5 moles. ¿Sí? Entonces va a ser eso igual a 0,555 sobre 100 para poder despejar N3. De ahí tenemos que N3 es, a ver, si calculan van a corroborar que N3 es 900,9 moles. Esa sería nuestra siguiente incógnita despejada entonces, ¿sí? Además, yo tengo N7. N7 habíamos despejado que era 95 moles. Entonces, N10 va a ser 5 sobre 100 de 95 moles. Entonces ahí podemos despejar también ya N10, que van a comprobar que sale 4,75 moles. Esa es nuestra siguiente incógnita. Fíjense que ahora sí, ya tenemos este N3, ya conocíamos N6, ahora sí ya podemos despejar N9. N9, si ustedes calculan, es N3 que era 900,9 moles menos N6 que era 5 moles. Entonces N9 da 895,9 moles. Esa sería la siguiente incógnita ya despejada. Tenemos ya también aquí ya N10, ahora sí ya podemos despejar N4. N4 va a ser 95 moles, que era N7, y a eso sumarle N10, que es 4,75, entonces N4 despejado de aquí da 99,75 moles. Ya conocemos entonces N4. Bien, ya teníamos despejado N5, ahora sí ya tenemos todas las incógnitas relacionadas con el separador. A ver, un poquito para que veamos. Despejamos. Para el separador teníamos, ¿será que no me falta algo?
El hidrógeno ya tenemos. A ver, voy a ampliar un poquito. Ya despejamos N4, reciencito, ¿sí? Está aquí. Aquí. Ya despejamos N9, N3, N10 y N5. O sea, ya despejamos N3, N5 también. Ya despejamos N9 y N10. Estos tres ya habíamos despejado hace rato. O sea, ahora sí ya tenemos todas las incógnitas del separador. Si ustedes ven y van al análisis de grado de libertad del punto de mezcla, entonces ahora ya tienen estas dos. Por tanto, este 2, sí, ahora ya pasa a 0. Por tanto, ahora sí podemos pasar a resolver el punto de mezcla. ¿Sí? Los balances del punto de mezcla. Vamos a resolver aquí abajo, entonces, balances de masa del punto de mezcla. Para el punto de mezcla, entonces, fíjense que teníamos, voy a ampliar un poquito para que podamos visualizarlo. El punto de mezcla estaba relacionado con dos componentes, el propano, ¿sí? Y el propileno. Son dos componentes nada más. Entonces, fíjense, punto de mezcla no es una unidad reactiva, no es. Entonces, sus balances pueden ser directamente entrada igual a salida. ¿Cómo hacemos? Entonces, a ver, para el propano. Propano entra NF y también entra N9 al punto de mezcla. Y sale N1. A ver, escribamos para el propano. Para el propano, entonces entran NF y N9. Y sale N. ¿Sí? Ustedes tienen NF, ustedes ya tienen ahora N9 que lo habíamos despejado en el separador y por tanto ya pueden despejar N1. N1 para el propano entonces está en 995,9 moles. Ya tenemos entonces esta incógnita, ¿sí? Por último, resolvemos entonces para el propileno. El propileno entra aquí, no entra en la alimentación fresca y sale N2. O sea, para el propileno su balance va a ser N10 igual a N2. ¿Sí? Por tanto, para el propileno, entonces va a ser N10 es igual a N2. Este es el balance del propileno. Ya habíamos despejado N10, entonces N2 es 4,75 moles. Última incógnita despejada. Fíjense, ahí despejamos todas las incógnitas del proceso. El problema nos pedía, vamos a retroceder un poquito para leer qué pedía el problema. El problema pedía calcular la composición del producto. Estamos hablando de cantidades molares, entonces será la composición molar del producto. Nos pide hallar también la relación de recirculación y la conversión en un paso. ¿Sí? Vamos a irnos, entonces voy a anotar esos 3 puntos que me pide el problema. ¿Sí? El problema entonces me pide la
Me pide la composición del producto, la relación de recirculación y la conversión en un paso. Bien, composición del producto. Determinemos primero. A ver, o sea, me está pidiendo la composición de esta corriente de aquí. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión molar del hidrógeno? ¿Cuánto es la presión molar del propano? Y la presión molar del hidrógeno, del propano y del propileno. ¿Sí? Para determinar las presiones molares de cada componente, ustedes saben que primero tenemos que calcular la cantidad de moles totales que hay en esta corriente. ¿Sí? Para ello, entonces, los moles totales que hay en la corriente de producto va a ser la suma de N6, que era, N6, que eran los moles de propano, más N7, que son los moles de propileno, y más N8, que son los moles de hidrógeno. Entonces, los moles totales de producto va a ser N6, habíamos calculado que era 5 moles, N7 habíamos también ya calculado que era 95 y N8 también es 95 moles. Por tanto, los moles de producto, sumando estas cantidades, es 195 moles, es la corriente total de producto. Ahora sí, que conocemos eso, sí ya podemos calcular entonces las distintas composiciones de los componentes. ¿Cómo? Bueno, a ver, la fracción molar de C3H8, que era el propano, va a ser N6 sobre N total. La fracción molar del C3H6, que es el propileno, va a ser N7 sobre los moles totales. Y la fracción molar del hidrógeno va a ser N8 sobre los moles totales. ¿Sí? Conocen todos los moles como para calcular las composiciones. Calculando, entonces tenemos para el propano, la composición es 0,0256. O sea, la corriente de producto tiene 2,56% de propano. Propileno, 0,487. O sea, la corriente de producto tiene 48,7% de propileno. E hidrógeno también es 0,487, la composición molar del hidrógeno. Entonces es 48,7% de hidrógeno tenemos en esa corriente de producto, tiene 48,7% de hidrógeno. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces lo que nos pedía, la primera cosa que nos pedía el problema, la composición de la corriente de producto.
Lo siguiente que nos pedía el problema era la relación de recirculación. ¿Qué es lo que significa relación de recirculación? La relación de recirculación es la relación entre moles recirculados sobre moles de alimentación fresca. Moles de alimentación fresca. O sea, moles totales recirculados dividido los moles alimentados. ¿Cuántos moles totales recirculados tenemos en este proceso? A ver, vamos a ir un poquito al diagrama de flujo. Fíjense que nuestra corriente, nuestra corriente de recirculación era esta. ¿Cuántos moles totales tenemos en esa corriente? Sería la suma de N9 y N10, ¿sí? ¿Cuántos moles de alimentación fresca tenemos? Solamente NF, o sea, es N9 más N10 dividido NF, ¿sí? Así vamos a calcular la relación de recirculación. ¿Está bien? Entonces vayamos para calcular eso. Va a ser entonces N9 más N10. Eso es los moles recirculados sobre NF es la cantidad de moles alimentados. ¿Cuánto da la relación de recirculación? Conocemos N9 y N10 que era 895,9 más 4,75. Eso es los moles totales recirculados, ¿sí? Y los moles alimentados, que era nuestra NF, que era nuestra base de cálculo, que era 100 moles. Entonces, la relación de recirculación, si ustedes calculan, entonces esa división nos da 9, un valor de 9, ¿sí? ¿Qué significa ese valor? O sea, significa que hay 9 moles recirculados en total por cada un mol de alimentación fresca. Eso es, y eso significa la relación de recirculación, ¿sí? Ya calculamos entonces esto también. ¿Está bien? Perfecto. Y por último, el problema nos pedía la conversión en un paso. Habíamos definido al inicio de esta clase que la conversión en un paso significa la conversión que se da solo en el reactor. Entonces se calculaba como entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos del reactor dividido la entrada de reactivos al reactor. ¿Sí? Eso era la conversión en un paso. Entonces, en nuestro caso, la conversión en un paso va a ser, a ver,
Sabemos que nuestro reactivo es el propano. A ver, veamos cuánto de propano entraba y salía del reactor. A ver. La cantidad de propano que entraba al reactor era N1 y la cantidad de propano que sale del reactor es N3. Por tanto, entrada de reactivos al reactor menos salida de reactivos al reactor sería, en este caso, N1 menos N3. ¿Sí? Ese sería el numerador. ¿Está bien? Entonces, aquí tendría N1 menos N3. Ese es el numerador. Y entrada de reactivo al reactor, que es N1. Conocemos N1, conocemos N3. Sabemos que N1 era 995,9. N3 calculamos, era 900,9 moles. Dividido entonces 995,9 moles. ¿Cuánto da la conversión en un paso? Calculando eso, da 0,095. Si lo queremos expresar en porcentaje, hay que multiplicarlo por 100, que da 9,5%. Esa es la conversión en un paso para este problema. ¿Sí? Fíjense algo, y así concluiremos esta primera parte de la clase. El problema nos daba que la conversión total para el propano era del 95%. Fíjense, esto es al final lo que se terminó de convertir, la cantidad de propano que terminó convirtiéndose en el proceso. Y fíjense lo que se convierte en el reactor al pasar una vez por el reactor. O sea, fíjense, si yo no tuviera la recirculación, yo solamente iba a tener una conversión aproximada del 10% de mi propano, ¿verdad? Solamente cerca del 10% del propano que entra al reactor se convierte en propileno en un solo paso por el reactor, ¿verdad? Más del... si ustedes se dan cuenta, más del 99% del propano que no se consume en el reactor y que sale en el efluente se recupera en la unidad de separación. ¿Por qué? A ver, vayamos un poquitito en nuestro flujograma y en los datos. El propano que salía del reactor era N3. Y fíjense, el problema nos decía que el 0,555% del propano que salía del reactor era lo que finalmente terminaba saliendo en la corriente de producto y no se recuperaba. O sea, ¿cuánto por ciento? Si nosotros tenemos el 0,555% que sale en el producto, quiere decir que más del 99% de ese propano que salió del reactor finalmente se recupera, ¿verdad? Más del 99% fue recuperado en la unidad de separación y recirculado al reactor, dándole entonces una segunda oportunidad para volver a reaccionar. El resultado de esa recirculación es que el 95% finalmente del propano que entró al proceso total, ¿verdad?, fue transformado finalmente en el producto deseado, siendo solamente
saliendo solamente finalmente un 5% del propano que entró al proceso total desechado, digamos, como contaminante en mi producto, ¿sí? Entonces, como ingenieros tenemos que ver con esto, que en general hay dos formas, por tanto, de obtener conversiones totales altas en un proceso, ¿sí? Una es diseñando el reactor para que con un solo paso del reactivo ya pueda, con un solo paso del reactivo por ese reactor ya pueda obtener esa alta conversión, ¿sí? O, como en este caso de este proceso en específico, diseñar el reactor para obtener una baja conversión en un solo paso, como en este caso que era prácticamente 10% nomás, y agregándole después del reactor, entonces alguna unidad que separe el reactivo que no reaccionó y que lo recircule de vuelta al reactor para darle una segunda oportunidad de ser consumido, ¿sí? Cada método tiene su pro y su contra. A ver, el hecho de tener pequeñas conversiones en el reactor, digamos que me ahorra el costo de construcción del reactor, porque si yo quiero obtener una alta conversión en un solo paso ya en mi reactor tiene que ser grande, tiene que tener suficiente capacidad, debe tener un volumen de reacción. Se requiere un volumen de reacción mucho mayor si es que yo ya quiero obtener, por ejemplo, en este problema en específico, si ese 95% de conversión que obtuve finalmente en el proceso total, yo quería obtenerlo ya en un solo paso en el reactor. El volumen de reacción, o sea, el volumen de mi reactor tenía que ser lo suficientemente grande para alcanzar ese 95%, ¿sí? Entonces, al reducir la conversión en un paso y dándole la oportunidad al reactivo de ser recuperado en un separador y recirculado, me permite manejar un volumen de reactor más pequeño, ¿sí? La recirculación me permite que el tamaño de mi reactor sea más pequeño. Solo que al tener que poner un separador y una recirculación, yo necesito manejar mayores caudales en mi reactor, ¿sí? Entonces, al necesitar manejar mayores caudales, yo tengo mayores consumos de bombas. O sea, cuando yo elijo el método de baja conversión en un paso, separador posterior y recirculación, yo tengo la desventaja de que consumo más potencia en mis bombas porque necesito manejar mayores caudales en el proceso, ¿sí? Y además, la desventaja también está en que voy a tener que gastar, ¿verdad?, dinero como empresario o como ingeniero en este caso, en construir, ¿verdad?, y montar esta unidad de separación. O sea, ambos métodos tienen sus pros y sus contras. Digamos, las desventajas de querer obtener una conversión alta en un solo paso es que voy a tener que tener un reactor de gran capacidad. Las desventajas de elegir el método de conversión baja en un paso y recircular el reactivo para finalmente obtener una alta conversión es que necesito gastar en una unidad adicional que es el separador y además que tengo que trabajar con mayores caudales, lo cual se traduce en mayores
potencias de bombas. Entonces, el ingeniero finalmente es el que se va a sentar y analizar esos pros y sus contras, ver si se compensa, por ejemplo, el costo del separador extra con lo que iba a costar un mayor reactor, ¿verdad? Hacer un análisis profundo y detallado de finalmente cuál de las dos alternativas le conviene. Pero fíjense, finalmente el ingeniero tiene esas dos opciones, ¿verdad? Va a depender del tipo de reacción, finalmente cuál de las dos opciones le conviene, va a depender de los costos finalmente de ese separador, de ese reactor, para decidirse por una o por otra opción. ¿Sí? Bien. Simplemente quería que analicemos un poco eso antes de terminar el problema. Entonces, hasta aquí va la primera parte de la clase. El video dura más de lo habitual y dura más de la 1 hora recomendada. Esta primera sección dura más de la 1 hora recomendada para un video, pero no quería cortar la resolución del problema en la mitad, porque justamente para no perder el hilo en la resolución, ¿sí? Para que ustedes no pierdan el hilo en esa resolución. Entonces, por eso que decidí no cortar el video la mitad de la resolución del problema, ¿sí? Entonces, hasta aquí va la primera sección de la clase. La segunda sección entonces va a corresponder a purga y vamos a estar resolviendo también un problema de purga. ¿Está bien? Bien.